Desarrollar en serie de Taylor alrededor de z sub 0 igual a pi medios, f de z igual a seno a la cuarta de z. Bien, para poder ahorrarnos el álgebra en el procedimiento, lo primero que vamos a hacer va a ser un cambio de variable. Entonces, nos vamos a dar una nueva variable u, que va a ser igual a z menos mi z sub 0, que en este caso viene a ser la constante pi medios. Con ese cambio la función me queda como sigue. F, ahora en términos de u me va a quedar como el seno de acá despejando z, me va a quedar u más pi medios en lugar de z, y esto está elevado a la cuarta. Ahora, recordamos la identidad trigonométrica. Seno de u más pi medios es igual al coseno de u. Entonces, la función f de u me va a quedar como el coseno a la cuarta de u. Ahora, lo que hacemos es linealizar esta función para poder llevar a formas básicas que nosotros conocemos el desarrollo de Taylor. Entonces, lo que vamos a tener es que esto se puede anotar como 1 menos el coseno de 2 por u elevado al cuadrado, acá viene con más, disculpen, dividido entre 2. Desarrollando esta función me queda como un cuarto de 1 más 2 por el coseno de 2u más coseno al cuadrado de 2 por u. De nuevo acá vamos a aplicar la misma fórmula para poder linealizar, y lo que vamos a tener es f de u igual a un cuarto, voy a repartir este un cuarto a los tres términos, más un medio de coseno de 2u más, y acá me va a quedar seguramente un octavo de 1 más coseno de 4 veces u. Ahora, simplificando acá los términos semejantes, me va a quedar 3 octavos más un medio de coseno de 2u más un octavo de coseno de 4u. Ahora, antes de poder desarrollar en serie, vemos que todos los términos que tenemos acá son analíticos en el punto en el cual nos está pidiendo el desarrollo. Entonces, por tanto, sí existe nuestra serie de Taylor. Ahora vamos a recordar que la función coseno de z se podía anotar como 1 menos z al cuadrado dividido entre 2 más z a la cuarta dividido entre 4 factorial menos z a la sexta dividido entre 6 factorial más etcétera, todas las potencias pares. Y esta sumatoria se puede anotar como la sumatoria desde 0 hasta el infinito de z elevado a la 2n multiplicado por menos 1 elevado a la n dividido entre 2n factorial. En esta función, el punto alrededor del cual está desarrollada la función es el punto z sub 0 igual a 0. Ahora, para nuestra función, vemos que z sub 0 es igual a pi medios. Z sub 0 es igual a pi medios. Así que si nosotros queremos desarrollar la función f de z alrededor de pi medios, según nuestro cambio de variable, si z es igual a pi medios, entonces u es igual a 0. Nuestro u sub 0 en nuestra función f de u es igual a 0. Así que hay que desarrollar a todas estas funciones alrededor del punto u sub 0 igual a 0. Así que vamos a utilizar esta fórmula. Desarrollando en una serie, voy a tener, para empezar, esta constante, 3 octavos más un medio por la sumatoria desde 0 hasta el infinito de, ahora, ¿qué me dice la fórmula? Me dice menos 1 elevado a la n por z elevado a la 2n. En este caso, en vez de z, nosotros tenemos 2 veces u. Entonces, lo que hay que anotar es 2 por u elevado a la 2n, dividido ahora, según la fórmula, entre 2n factorial.
De la misma forma, para el otro término, lo que vamos a tener va a ser, según la fórmula, menos 1 elevado a la n por, en este caso va a ser 4u en vez de z, 4u elevado a la 2n dividido entre 2 por n factorial. Ahora, simplificando un poco la función para anotarla de manera más resumida, lo que tendríamos sería que f de u se puede anotar como 3 octavos más, ahora de acá voy a factorizar 1 octavo, más 1 octavo y me va a quedar, voy a unir todo en una sola sumatoria. Para poder factorizar 1 octavo lo que tengo que hacer es multiplicar a la primera sumatoria por 4. 4 es igual a 2 elevado al cuadrado. Ese 2 elevado al cuadrado lo voy a pasar adentro de la sumatoria y voy a repartir esta potencia 2 a la n al 2 y a u. Lo mismo voy a hacer acá, voy a repartir 2 a la n a 4 y a u. Entonces lo que me va a quedar, verifíquenlo ustedes, es menos 1 elevado a la n multiplicado por 2 elevado a la 2n más 2 más, ahora por este lado, más 4 elevado a la 2n. Y luego tendríamos, esta parte está dividida entre 2n factorial. 2n factorial. Y acá tenemos que todo va a estar multiplicado por u elevado a la 2 multiplicado por n, donde la sumatoria va con n desde el 0 hasta el infinito, y nos quedaría esto. Pero ahora tenemos que anotar el radio de convergencia y además tenemos que volver a la variable z. Para el radio de convergencia vamos a recordar que hemos nosotros introducido estas dos sumatorias en base a esta función. Ahora, el radio de convergencia para esta sumatoria era un radio infinito, es decir, que no había ninguna restricción para z. El módulo de z tenía que ser menor a infinito. Era una función analítica en todo el plano complejo. Entonces acá se va a cumplir lo mismo, así que el módulo de u tiene que ser menor a infinito. Volvemos a la variable original. F de z entonces había sido finalmente igual a 3 octavos más 1 octavo de la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de menos 1 elevado a la n por 2 a la 2n más 2 más 4 elevado a la 2n, todo esto dividido entre 2n factorial por, ahora sí, nuestra variable u no era más que z menos pi medios elevado a la 2n, donde el módulo de z menos pi medios tenía que ser menor a infinito. Esta es la respuesta.